Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos los que están conectados. Vamos a dar comienzo a la segunda parte de la reunión. Vamos a empezar con el módulo de YAM. Y realmente, bueno, yo también quiero agradecer a los coorganizadores, a Guadalupe Bruera y a Ignacio Sigalini, por esta oportunidad de participar en esta segunda edición de esta iniciativa de tratar conjuntamente las estrategias para el tratamiento del infarto, del stroke y de la embolia pulmonar. Realmente encontramos que tenemos muchos puntos en común, nuestras estrategias coinciden y se juntan en varias partes del tratamiento, y realmente es una experiencia que disfrutamos mucho el año pasado y estamos disfrutando mucho también en la presente edición. Así que bueno, gracias a los coorganizadores y a todos los que están conectados y obviamente y a las empresas que nos apoyaron para poder hacer este evento. El módulo de infarto lo tenemos planeado para hacerlo un poco interactivo. Vamos a presentar dos casitos y lo primero que quiero agradecer es la presencia del doctor Javier Mariani. El doctor Javier Mariani es el jefe de servicio de cardiología del Hospital del Cruce de Buenos Aires, así que realmente es un honor tenerlo acá y te agradezco muchísimo que estés. Y bueno, y también le voy a agradecer la presencia de los panelistas. Tenemos la presencia del jefe de la unidad coronaria y del coordinador de la unidad coronaria del HPR, el doctor Higinio Valparda y el doctor Marcelo Cardona. Está también la doctora Camila Petri, que es fellow de hemodinamia aquí del HPR, y la doctora Victoria Hoyle, que también es una egresada acá, cardióloga formada acá en la institución y que se ha especializado en su manejo en áreas críticas coronarias. Así que creo que tenemos un buen grupo como para aprovechar la reunión. Así que vamos a empezar con el primer casito, que lo va a presentar la doctora... No, perdón. Primero vamos a hacer una pequeña introducción y les vamos a mostrar cómo venimos trabajando en el HPR. Y esto lo va a hacer Ignacio Sigalini, que es el coordinador del código infarto de acá del hospital. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos en este segundo módulo. La idea va a ser comenzar con una breve introducción a lo que es nuestro código de infarto institucional, en la tarea de optimizar resultados día a día. La pregunta que básicamente nos convoca es por qué la importancia de organizar un código de infarto. Esto lo estuvimos charlando en las distintas reuniones. La enfermedad cardiovascular es la primera causa de muerte prevenible en Argentina, más del 30% de todas las muertes, y en eso el actor protagónico es el infarto agudo de miocardio. Tenemos un público muy heterogéneo, así que me permito, como es la primera charla, también ser un poco básico. Sabemos que el infarto es la condición de daño miocárdico irreversible frente al desbalance entre el aporte y la demanda de oxígeno, y hay distintas circunstancias que pueden, digamos, desencadenar esta situación. Hoy por hoy lo que nos convoca es el accidente de placa, el infarto tipo 1, el infarto que sucede por una oclusión aguda completa y trombótica del vaso coronario. Afortunadamente disponemos de un método que es reproducible, barato y ampliamente difundible, que es el electrocardiograma, para poder identificar rápidamente estos pacientes que, digamos, presentan una oclusión completa del vaso, ¿sí?, por las características que surgen a partir del daño y la injuria, la isquemia en el tejido del corazón. Vamos a tener cambios compatibles en el electrocardiograma de ese famoso supradesnivel del segmento CT, que nos van a permitir no solamente hacer el diagnóstico, sino que también estimar el vaso culpable para poder planificar la mejor forma de abrir el vaso. Entonces, el primer concepto de esta mini charla inicial es que el electro precoz es clave para identificar este tipo de pacientes que se van a beneficiar con un tratamiento precoz. ¿Y eso por qué? Esto ya lo sabemos hace mucho tiempo. La demora al tiempo de reperfusión es pronóstica. Por cada media hora que pasa sin abrir la arteria del paciente aumenta casi un 8% el riesgo relativo de mortalidad, ¿sí? Esta es una situación donde tenemos que correr para salvar músculo, para salvar vida, ¿ok? Entonces el segundo concepto importante que podemos llevarnos acá es que el tiempo de reperfusión es pronóstico, independientemente de cuál sea el método, ¿sí? Dependiendo de las herramientas que yo tenga en mi centro, puedo hacer un impacto muy positivo en ese paciente, ya sea si tengo disponibilidad de trombolíticos para hacerle, como podemos ver en este gráfico acá a la izquierda, cuando
Los trombolíticos se hacen precozmente dentro de la media hora de presentación, la mortalidad es mucho menor que si se hacen en forma tardía después de los 90 minutos, y también la angioplastia realizada en tiempos mínimos, ¿sí? de portabalón en 15 minutos es muy superior a una angioplastia realizada en tiempos subóptimos. Esto, digamos, también son curvas que tienen ya casi 20 años, donde uno puede ver que al inicio de los síntomas, el paciente es donde uno tiene la capacidad de producir una mayor reducción de mortalidad y sobre todo, digamos, también una mayor salvataje del músculo comprometido, ¿sí? Acá podemos ver los distintos gráficos que muestran cómo desde el subendocardio al epicardio va progresando el daño irreversible y ya después de las 12 horas el beneficio que podemos tener es realmente marginal en cuanto a disminución de mortalidad. Como otro concepto importante que me gustaría que se lleven es que ya hace mucho tiempo sabemos que la angioplastia es superior al tratamiento con fibrinolíticos aislados, ¿sí? Esto es un metaanálisis con muchos pacientes que demostró que los pacientes que, digamos, con infarto con supra que se hacen angioplastia se mueren menos, tienen sobre todo muchísimo menor tasa de reinfarto y también menor tasa de accidente cerebrovascular, sobre todo también del temido accidente cerebrovascular hemorrágico. Pero es muy importante ponerle un paréntesis a esta aclaración. Esta digamos, frase, esta norma, es así, pero siempre que la angioplastia esté disponible en un tiempo de periodo de 120 minutos del primer contacto médico y que sea realizada por operadores expertos. Acá podemos ver en este gráfico cómo después de los 120 minutos, si uno se demora ese tiempo, el hacerle, digamos, fibrinolíticos en forma precoz, los pacientes tienen menos mortalidad. Así que me parece que es un concepto también muy importante, que los fibrinolíticos hoy tienen un rol también muy importante. Y esto no solamente lo podemos extrapolar de datos externos, sino que tenemos datos locales que justifican esto. Estos son datos de la iniciativa STEM Save a Life, que me tocó participar hace un tiempo, donde podemos ver que hay una diferencia notable en la mortalidad de los pacientes intrahospitalarios dependiendo de la presentación. Aquellos pacientes que se hacen una angioplastia dentro de las 12 horas de los síntomas tienen una tasa de mortalidad, una incidencia de mortalidad del 50% menos que aquellos que vienen después de las 12 horas. Y sobre todo, fíjense la mortalidad de los pacientes que directamente no tienen ningún tratamiento de reperfusión. Y si nos ponemos incluso a analizar más en detalle aquellos pacientes que se presentaron de esas primeras 12 horas, vemos que es notable también el impacto que tiene el tiempo. Aquellos pacientes que llegan dentro de las 3 horas de dolor y podemos abrir el vaso tienen una mortalidad cercana al 3% en comparación con aquellos después de 6 horas que es del doble, ¿sí? Y como último mensaje, a partir de este trabajo, podemos ver lo que ya se ha visto también en otras series, que la estrategia fármaco-invasiva, esto es, realizarle trombolíticos en forma oportuna y rápida y ser una derivación a un centro que tenga capacidad de hemodinamia, tiene casi la misma mortalidad que los pacientes que se hacen una angioplastia ultra rápida dentro de las 3 horas de presentación. O sea que esto en nuestro país, con toda su, digamos, realidad geográfica y política y de salud, me parece que es una alternativa más que importante. Viendo todos estos puntos cardinales en el tratamiento del infarto con supra, ya conocemos y por lo menos hay consenso en las distintas sociedades de establecer tiempos objetivos para optimizar el resultado de los pacientes. Y esto es diferente dependiendo de la presentación que haga el paciente. Si el paciente se presenta en un centro como el nuestro, que es un centro que tiene capacidad de hacer angioplastia coronaria 24/7, debemos realizar un electro precoz dentro de los 10 minutos, identificar el cuadro y asegurar que en menos de 60 minutos ese vaso esté abierto, así que crucemos con la cuerda. Si este paciente, por el contrario, accede a un sistema de emergencias médicas, un hospital, donde no cuentan con la posibilidad de realizar angioplastia primaria, la premisa de hacer el diagnóstico precoz con electrocardiograma dentro de los 10 minutos sigue estando en pie, pero ahí entra la ventana de tiempo que habíamos hablado previamente, la posibilidad de abrir el vaso dentro de los 120 minutos. Si es factible, se tiene que derivar a un centro que tenga además esa capacidad, y si no es factible, se debería hacer una fibrinolisis rápida dentro de los 10 minutos y una derivación oportuna para hacer estrategia fármaco-invasiva. De Argentina, bueno, lo venimos charlando, lamentablemente no tenemos datos fidedignos de nuestra realidad, no sabemos cuántos infartos hay. La única información que tenemos son de distintos registros realizados por diferentes sociedades que tienen sus limitaciones, pero podemos ver que a lo largo del tiempo hemos aumentado la tasa de reperfusión, principalmente ahora a expensas de angioplastia, pero esto lamentablemente no se ha acompañado de una reducción significativa de la mortalidad, ¿sí? Este es el registro Argeniam con una mortalidad más o menos del 9%.
Y esto, digamos, exige que nosotros, como individuos y como miembros de un centro, nos pongamos a pensar a dónde uno puede ajustar las tuercas para poder mejorar el acceso de los pacientes a los tratamientos de reperfusión. Obviamente que tenemos un retraso que es del paciente, que es desde que presenta síntomas hasta que consulta, que eso, digamos, no va a ser el objetivo de la charla de hoy, porque eso depende por ahí de campañas masivas y educación dirigidas más que nada a la población, cuando ya tengamos un sistema que esté organizado para poder recibirlo. Y sí nos podemos centrar en lo que es el retraso del sistema, que amerita organización puertas adentro, no solamente de instituciones como la nuestra, sino que de servicios de emergencia, con integración de los distintos efectores en redes, idealmente. Y este es el secreto, en realidad, del trabajo en cada uno de los centros, digamos, es entender que este tratamiento no es unipersonal, sino que depende de una cadena de eslabones, donde cada eslabón es fundamental para asegurar una correcta identificación y tratamiento del paciente. Y hay que saber trabajar en equipo para ser más eficiente y optimizar esos recursos, y de ahí surge justamente el por qué, digamos, generar un código de infarto que se encargue de monitorear este tipo de situación y plantear soluciones. El código de infarto nuestro institucional se relanzó en el 21 y tiene 5 pilares. El primer pilar es la disponibilidad de cardiólogos especialistas de guardia a las 24 horas, 365 días del año. Hay una política de cero rechazo para pacientes que tengan convenios, digamos, con nuestra institución. Independientemente si hay disponibilidad de camas o no, el paciente se acepta, se trata y eventualmente, después, una vez reperfundido, se puede plantear la derivación si efectivamente no hay camas, pero el paciente no se le niega el tratamiento. Contamos con un equipo de trabajo multidisciplinario, con capacidad para cirugía cardiovascular compleja y electrofisiología, con unidad coronaria, tecnología y sobre todo también un equipo de hemodinamia que está de guardia permanente 24/7, también con buena tecnología. Y sobre todo, digamos, y lo que ha sido el pilar en estos últimos años es una auditoría permanente, es la realización de reuniones periódicas y la participación en proyectos de mejora continua nacionales como la iniciativa Extensive Life y el registro Argenia MST. Como les comenté, el código de infarto lo relanzamos en el 2021 y nuestro trabajo partió a partir de un análisis de situación actual. Primero nos detuvimos, hicimos todo un análisis retrospectivo de tiempos, de variables de cada uno de los pacientes, sobre todo para identificar barreras y desarrollar un plan estratégico en el que lo hemos implementado y que hacemos una evaluación periódica para ir redefiniendo día a día nuestro plan de acción. Unificamos una base de datos que en su momento, digamos, estaban separadas de cardiología y hemodinamia, e incorporamos también un grupo de WhatsApp donde discutimos sobre todo los desvíos ocurridos en el tratamiento de los pacientes. Medimos tiempos de reperfusión, pero no solamente eso, identificamos desvíos, tenemos incorporado criterios de alta temprana para optimizar recursos y un checklist al asta para asegurar cumplimiento de terapias que sabemos que van a tener un efecto muy importante en cuanto a la prevención secundaria. Les voy a resumir brevemente los resultados de nuestro trabajo. Desde la apertura del hospital en el 2017 son más de 160 activaciones por infarto con supra, principalmente son pacientes que consultan en forma espontánea a nuestra institución, y como en la mayor parte de los registros de infarto, estos pacientes suelen presentarse fuera de horario de trabajo habitual. La mayor parte de estos pacientes con activación efectivamente eran pacientes dentro de las 12 horas de dolor, por lo cual se hizo una estrategia de angioplastia primaria. Como nuestra realidad lo indica, lamentablemente son pocos los pacientes, a pesar de que vienen derivados de otro centro, son pocos los pacientes en los que se realiza trombolítico y se derivan para estrategia fármaco-invasiva, y tenemos, en comparación con otras series, un número un poco mayor de pacientes sin lesiones. Si nos ponemos a hablar de la corte histórica, incluyendo pacientes con angioplastia primaria y angioplastia de rescate, nuestro tiempo porta-balón institucional en los últimos 6 años es de 63 minutos. Pero si nos ponemos a desglosar, podemos tener 3 periodos distintos. Un periodo prepandemia, donde los tiempos mediana de porta-balón estaban en peri 60. Como se ha visto en el mundo, la pandemia nos ha afectado no solamente, digamos, con tiempos de reperfusión, sino que hemos visto también que ha aumentado la mortalidad por distintas cuestiones que no vienen a la charla, pero a partir de la revisión y implementación del código hemos logrado disminuir notablemente los tiempos de reperfusión, con una mediana de 52 minutos del año pasado y 47 minutos este año en lo que va del 2023.
Para hacer un análisis más minucioso, tratamos de desglosar cada uno de los componentes que integran este portabalón en momentos críticos, en el ingreso del paciente, en la realización del electrocardiograma, en el llamado y el arribo de hemodinamia, del ingreso efectivamente a sala y de la cuerda. Esto por ahí ya excede un poco, pero vemos que, o veíamos también, que el tiempo que tiene más variabilidad y donde podemos mejorar es justamente el tiempo desde que el paciente ingresa hasta que efectivamente entra en la sala. Que es el que está en azul, que tiene más variabilidad, que también se ha visto notablemente aumentado en época de pandemia. Y lo que podemos ver es que en este tiempo hemos mejorado mucho y hemos disminuido casi 15 minutos nuestro trabajo en la sala. Lo que es más importante es que a partir de esta implementación hemos notado también una disminución significativa de la mortalidad. Si bien es verdad que uno puede llamarle la atención la mortalidad elevada en los primeros años, es porque también tuvimos en esos años una proporción mayor de pacientes que se presentaron en edema agudo de pulmón o shock cardiogénico, pero lo más notable es este descenso gradual que vemos de la mortalidad, hoy acercándonos o incluso estando por debajo del registro de Argeniam. Y lo más importante en estos 2 últimos años, una mortalidad menor al 3%, que es, en primer mundo básicamente, y que es la mitad de lo reportado por la iniciativa Stent Save Life, que es una iniciativa que involucra a todos centros como el nuestro, centros que tienen capacidad de hacer hemodinamia 24/7. No solamente esto fue reunirnos y discutir tiempo de reperfusión, también hemos hecho revisiones de pacientes que habían fallecido previo a la implementación del código de infarto para poder identificar oportunidades de mejora. Se hizo una actualización por parte de cardiología clínica que trabajaron el doctor Marcelo Cardona y la doctora Victoria Joile en actualización de manejo de shock cardiogénico, talleres de balón de contrapulsación con residentes y personal no médico, y también identificación de que estábamos presentando mayor desarrollo por ahí de insuficiencia cardíaca o shock en pacientes que no se presentaban así, que nos motivó también a tener distintas reuniones para poder plantear estrategias para solucionarlo. Al alta, la verdad que no se ha modificado mucho la indicación, ya veníamos cumpliendo las metas. Sí, por ahí hemos notado, una de las impresiones que nos daba es que por ahí estamos haciendo una indicación muy temprana de metabloqueantes en algunos pacientes, pero esto no es significativo. También otra de las apreciaciones que habíamos hecho es que por ahí no había una indicación muy alta de IECA o ARA en pacientes que los requirieran, que aumentó, pero lo más importante de todo es que también no solamente mejoramos los tiempos, mejoramos la mortalidad, sino que también mejoramos la eficiencia operativa. O sea, aumentamos, duplicamos la cantidad de pacientes que se fueron dentro de las 72 horas, bajando un día de internación en unidad coronaria y un día de internación global. Así que creo que todo esto resume un poco la importancia de por qué un código de infarto. Disminuimos tiempos de reperfusión, optimizamos recursos y fundamentalmente salvamos vidas. Muchas gracias. Excelente, Ignacio, y bueno, felicito a todo el grupo de trabajo del Código Infarto realmente por los resultados y por los números de los últimos 2 años.